Yo soy Dagny Skarvan, soy austríaca, vivo en Guatemala desde muchos tiempos y en la región de América Latina, en las regiones, he trabajado mucho en evaluación, monitoreo, planificación y participación. Ha sido uno de los retos a encararlo de otra manera desde un enfoque de derecho. Es un gran desafío tener herramientas que permiten no solo la opinión de grupos, personas, beneficiarios, sino que le permiten a ellos y a ellas tomar decisiones en base a su propio análisis. Es algo bastante central, tener nuevas herramientas y analizar cuáles sirven más y cómo combinarlas. Pues creo que hay que ser bastante sincero, ya no tan romántico. De pronto van a participar todos y vamos a escuchar todas las voces. Así no es. Los programas, proyectos, políticas tienen ciertos grupos meta hacia dónde tienen que llegar. Entonces es importante que participen, ¿ya? Los más principales y las más principales quiere decir quienes se deben beneficiar, porque ahí también desde un enfoque de derecho sí hay que hacer ver las relaciones de desigualdades, la falta de información y muchas veces también una falta de participación en la planificación misma de proyectos o programas. Entonces la evaluación participativa sí es muy importante de manejar una metodología incluyente, pero cuando ya la planificación y la gestión misma del proyecto no ha sido participativo, la evaluación participativa no es es el remedio contra la exclusión. Tenemos que hacer la planificación, la gestión misma mucho más participativo y justamente por eso la participación se tiene que institucionalizar. Entonces, lo importante de las metodologías es que debe permitir a diferenciar, ¿ya? No todos tienen el mismo avance, no todos los mismos intereses, entonces diferenciar, ¿ya? El grado de avance, el grado de recursos que manejan, el grado de conocimiento es diferenciar. Dos, las metodologías deben permitir que ellos y ellas mismas analizan eso, no solo el evaluador, digamos, desde afuera. En tercer lugar, no solo es importante evaluar desde el enfoque del proyecto, sino desde los intereses y objetivos mismos de las organizaciones. Por ejemplo, si digo hay 50 organizaciones que integran una red, ¿ya? ¿Cómo logramos entender cómo ha avanzado cada organización? Es evaluarlas desde sus propios objetivos y ayudarles a entender en qué medida han avanzado. Los mismos instrumentos tienen que ser incluyentes, ser entendidos y manejadas y ser repetibles, ¿ya? Por las mismas personas y grupos. Creo que eso es el desafío, ¿ya? Tener herramientas que no solo pertenezcan al mundo de las organizaciones, de desarrollo, de los evaluadores, sino a la gente. Para que ellos mismos puedan tener, ¿ya? Evaluaciones que hagan sentido para ellos y ellas y realmente desarrollar este espíritu de un evaluador, una cultura evaluadora, una cultura de orientarse por objetivos propios.